Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander, que tiene esta tarde como protagonista a Ricardo Garrudo. Veo que muchos de ustedes ya le conocen, pero aún así, y sobre todo para quienes nos están viendo por la transmisión en directo de esta conferencia a través de la página web del Ateneo de Santander, decirles que, en primer lugar, es un cántabro, lo cual hoy en día ya es un valor importante, pero además un emprendedor que se ha hecho a sí mismo y que ha conseguido un nivel de eficiencia que yo diría algo más que sobresaliente. Ricardo Garrudo además se enfrenta esta tarde aquí a algo que yo creo que es complicado, que es explicar una parte de su vida. Nos hablará de sus diferentes facetas. Creo que la que más nos puede llamar la atención es su experiencia en China. Ha vivido allí durante bastante tiempo. Sus hijos hablan chino casi perfectamente. Cosa que a muchos, al menos a mí, nos parece algo casi milagroso. Bien, pero sobre todo el título de su conferencia es Pelea, experiencias de una vida con propósito. Cuando yo le digo que es una vida con objetivos, él me dice que hay un matiz, que no es lo mismo tener objetivos que tener propósitos, es decir, que partir de una serie de valores sobre los que edificar su vida y su trayectoria vital. Él es un experto en comercio internacional, tiene una empresa que se dedica precisamente al sector de servicios, consultoría y también a la relación con China, que tiene especial interés para él y al mismo tiempo una larga experiencia. Y es experto, por tanto, en comercio internacional. Pero además tiene una faceta como una persona muy interesada en la sociedad española, en la sociedad civil y en el futuro de nosotros, de los españoles. Ha sido presidente y fundador de la Plataforma para la Unidad y la Libertad, que es una asociación que nació y que tiene sede en Cantabria y que está enfocada sobre todo en aquel momento en la lucha contra el terrorismo y para que no se olvide lo que sucedió. Y por ejemplo, él fue una de las personas que promovió el monumento que hay en la península de la Magdalena, en la entrada a la izquierda, que es un monumento para recordar las víctimas del terrorismo. Además de eso, es miembro del Foro de Hermoa, patrono fundador de DENAES, que es la Fundación para la Defensa del Español, y también, DENAES, Defensa de la Nación Española, y también ha estado muy vinculado a todos los movimientos políticos, pero siempre como una persona que está más en las ideas y en los propósitos, como él bien dice hoy, que en lo que es el tener cargos y aparecer en la actividad política de una manera directa. Es decir, está claro que él no quiere cargos, ni sueldos, ni prebendas, sino simplemente depende. Aportar ideas y aportar valores. Yo ya sin más les voy a dejar con Ricardo Garrudo, que él mismo va a explicar, que divide esta intervención en 4 partes, si no me equivoco, que serán las 4 muy interesantes. Y al final habrá un momento para que ustedes puedan preguntarle aquello que consideren oportuno. Agradecerles una vez más su presencia
Y aprovecho para recordarles que este Ateneo subsiste y puede funcionar con su aportación. Este Ateneo necesita socios que con una pequeña cuota contribuyan al sostenimiento de esta institución perdón, y que sobre todo nos permitan mantener la actividad. Veo aquí una persona, aquí en primera fila, que es una de las personas que está haciendo una aportación muy singular a través de su empresa a este Ateneo y al cual le agradecemos mucho que esté esta tarde aquí y su contribución. Pero, de verdad, hagan un pequeño esfuerzo y háganse socios del Ateneo para que esta institución pueda seguir funcionando de la manera que está concebida. Es decir, en este salón de actos entra todo aquel que quiera, libremente, sin ningún tipo de pago, y todas las actividades que nosotros realizamos son abiertas y gratuitas para el público. Y yo ya sin más, después de este pequeño anuncio, les dejo con Ricardo Garrudo, para el cual pido un aplauso. Manuel Ángel, muchas gracias. Como se nota que somos amigos, es lógico que... Me quedo. Te quedas, ¿no? Mejor, ¿no? Va a estar animada la cosa. Bueno, muchísimas gracias por tus cariñosas palabras, como siempre, que no es la primera vez que me presentas y siempre lo haces de manera muy afectuosa y te lo agradezco. Muchas gracias al Ateneo por recibirme para compartir estas experiencias que voy a compartir con vosotros. Muchas gracias, Mercedes, aunque a ti no estoy seguro de querértelas dar porque has sido tú la que me has liado para que hoy estoy aquí. Me dijiste a la salida de un evento: oye, Ricardo, a ver si vienes un día y nos cuentas algo de China, dijiste. Y yo te dije, bueno, de China o de cualquier cosa. Y efectivamente, al día siguiente me llamó Manuel Ángel. Le pedí, oye, ¿de verdad tiene que ser exclusivamente de China? ¿Puede ser otra cosa, hijo? De lo que quieras, de lo que quieras. Y con esa libertad de cátedra me presento delante de ustedes con un propósito que, les anticipo, no es el de entretenerles. Me parecía, o sea, soy una persona que no me gusta hacer las cosas por hacerlas. Y el hecho de entretenerles me parecía, vamos, yo de entrada no me ganaría la vida en el Club de la Comedia, o sea que realmente ese no podía ser el propósito inicial. En realidad, dando vueltas cuál podría ser el enfoque de esta charla, pues reflexioné acerca de las cosas que a lo largo de mi vida han sido importantes y son estas las que he decidido compartir con ustedes. Como tampoco tenía mucho sentido hacerlo porque sí, traté de buscar un nexo común entre estas cosas que me interesan, me han interesado a lo largo de la vida, y encontré que lo que tenían en común eran estas dos cosas. La primera es que el hacer cosas con propósito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizá es un propósito que en el inicio yo no descubro, pero que cuando echo la vista atrás compruebo que efectivamente había un propósito claro, una determinación por hacer este tipo de cosas. Acerca del propósito, recuerdo algo que llegó a mí como una parábola, pero luego cuando lo he buscado en algún sitio no lo he encontrado. Quizá alguno de ustedes después me pueda ayudar. Esta parábola venía a decir algo así como que estaba Jesús, se acercó a tres albañiles en una obra y le preguntó al primero que qué estaba haciendo. Y le vino a contestar a Jesús algo así como: pues aquí, me venga a mover piedras, deseando que dé la hora para salir, y este tío me tiene amargado. Le preguntó al segundo y el segundo contestó: lo que estoy haciendo es llevar el pan a mi casa, a mis hijos, somos una familia grande, etc. Y le preguntó un tercero que hacía el mismo trabajo que los anteriores y el tercero le contestó: pues aquí estamos construyendo una gran catedral que va a recordar a Dios y va a pervivir durante muchísimos siglos, ¿no? Y esto ejemplifica para mí la idea del propósito, ¿no? La idea de que haciendo la misma tarea
podemos tener distintos fines, distintas metas o distintas ambiciones en la misma, ¿no? Yo lo que he buscado siempre es un propósito relevante en cualquiera de las cosas que he tratado de hacer. Y no me quiero atribuir un mérito especial. Esto que hago yo y que hago yo después de echar un poquito la vista atrás y ver qué cosas me han interesado en la vida, son cosas que grandes empresarios, como aquí algunos amigos, o algunos otros que estáis por aquí, como gente, grandes conocedores de China, como Julio que está por allí, como gente que como yo ha participado de la vida cívica y de la política también. Es decir, lo que os voy a contar no es nada excepcional, ¿eh? Son en todo caso pues mis vivencias que hoy voy a compartir con vosotros. Dentro de todo esto también he visto estos días un anuncio en la televisión que me ha gustado mucho. Es un anuncio de Seguros Santa Lucía que dice: no es el destino, no es el camino, es la compañía. Pues también le doy mucha importancia a esto porque he tenido la grandísima suerte en todos estos proyectos de estar perfectamente acompañado en mi familia, con mi familia de origen, la de destino, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros en la política. Realmente esto ha sido una parte muy importante y por eso muchos estáis aquí y os quiero dar las gracias de que os haya interesado el venir a escuchar lo que por otro lado muchos de vosotros pues conocéis. Y esto ha sido la introducción, o sea que prepararos para el resto. Bueno, dentro de esos propósitos, el primero es el que en la pirámide de Maslow aparece más abajo, ¿no? Fue el de sobrevivir. Fue el de sobrevivir porque, bueno, el propósito de sobrevivir, y de lo que os voy a hablar a continuación es de emprendimiento, ¿no? Hay un aforismo español que dice que malos inicios quieren los gitanos para sus hijos. Y eso, que no soy algo especial, porque os estoy viendo a vosotros enfrente y compartís esa misma experiencia que tuve yo, fue la que me puso delante. Yo vivía en una burbuja, entonces vivía en Santander, en la Plaza Porticada, por lo tanto este era mi barrio, en la Plaza de José Antonio, y vivía en una burbuja en donde no me faltaba pues una vez pino, no me faltaban mis esquís, al colegio, una serie de cosas que un día con 17 años se pinchó. Se pinchó porque mis padres tuvieron dificultades y eso nos llevó a vivir a Torrelavega, donde la familia de mi madre nos acogió muy bien, en Torrelavega y en Hinojedo, y donde afortunadamente tuvimos donde caer, pero en todo caso esa burbuja en la que yo vivía dejó de existir para siempre. Dejó de existir para siempre y quedó una marca en mí que es lo que creo que me ha hecho progresar, que en ese momento me empujaba a salir adelante. Y eso es lo que hice. Yo o mis hermanas, eso es lo que hicimos en mi familia. En mi caso concreto, pues al principio con tareas tan sencillas, tan sencillas como hacerle los recaos a este señor que está aquí a mi izquierda, aunque él probablemente no lo recuerda porque entonces era un jefazo del diario Montañés y yo era el que hacía los recaos en Torrelavega. Pero entre mis recaos estaba el que, fijaros si somos antiguos, se escribían a máquina las noticias en la redacción de Torrelavega y me las daban a mí en un sobre que iba corriendo a la estación, se lo daba al conductor del tren, él cogía el sobre, que lo entregaba a su vez a alguien en Santander y lo hacía llegar a la redacción, ¿no? Bueno, pues esa como otras muchas, fueron mis tareas durante esa época inicial en la que el propósito arrancaba, ¿no? Este propósito de sobrevivir. Verdaderamente mi primer negocio, ya que en este capítulo vamos a hablar de emprendimiento, mi primer negocio fue comprar varios cubos de claveles y venderlos a la puerta de un concierto de Bertín Osborne. No sé si esto quedará bien en un currículum, pero tampoco os voy a engañar que sois mis amigos, pero estrictamente ese fue mi negocio. Todavía os puedo contar los detalles porque fue un día en que aprendí muchísimas cosas, sobre todo estando Bertín Osborne por en medio. No, hasta ahí puedo leer. Bueno,
En verdad, esto, digamos, fuera lo anecdótico, yo ahí seguramente gané confianza en mí mismo y tenía esa ambición por progresar que os mencionaba antes, ¿no? Así que, pues, con cerca de 23 años, pues monté mis primeros negocios, monté 2 bares en Torrelavega y también animé a un amigo a montar una distribuidora de un producto que traeríamos de Francia para vender en España. En momentos donde había aduanas y todo esto requería un proceso administrativo bastante largo. El caso es que mi amigo iba a poner 5 millones de pesetas y yo iba a poner el trabajo pues, para hacer este negocio. En 6 meses esos 5 millones de pesetas nos los gastamos. En verdad, inicialmente lo estábamos invirtiendo en el desarrollo de una red comercial de clientes que luego iban a vender nuestros productos, etc. Pero lo que en verdad pasó a los 6 meses, todavía estoy viendo entrar ese fax que decía que no hay pedido, que no te vamos a vender los remolques, que se los vamos a dar a otro que nos ha hecho un pedido más grande que tú, el que tú me has hecho. Así que con 23, 24 años yo tenía ya una deuda de 5 o 6 millones de pesetas para ir calentando, ¿eh? Eso fue para la primera en la frente. Bueno, se conoce que los gitanos quieren malos comienzos y peores después, ¿no? Bueno, pues es probable, pero es mi caso. Pero eso pues no me desanimó, yo me dejé contratar. Por ahí tengo algunos compañeros de aquella época por una empresa que valoraba el trabajo que yo hacía y decidió contratarme y estuve trabajando en esa empresa el tiempo necesario para pagar esa deuda que había contraído, ¿no? Afortunadamente le pude devolver el dinero a mi amigo, seguimos siendo amigos, de hecho es el padrino de mi hijo y hasta ahí todo bien, pero yo ahí sentía unas ganas irrefrenables de volverme a establecer por mi cuenta, cosa que hice una vez que pagué esos 5 millones de pesetas. Bueno, lo que viene ahora os voy a dar la versión más corta que pueda para que sea comprensible la idea. Durante 20 años traté de desarrollar un negocio que esto estaba basada básicamente en la distribución de distintos productos. Muchos de ellos, a partir de una etapa, venían de China. Digamos, de forma simplificada, acostumbro a decir que teníamos un modelo de negocio en el que es un conocimiento que habíamos ido adquiriendo del tejido productivo chino, pues lo poníamos en conexión con otra cosa que conocíamos, que era el mercado español, particularmente de las grandes superficies y tal, con proyectos de valor añadido de distintas cosas, ¿no? La verdad es que eso fue un trabajo muy intenso, cuyo culmen fue, digamos, nuestra época de mayor esplendor, por decirlo de alguna manera. Fue la última etapa en la que pues, conseguíamos hacer cosas pues, prácticamente de alguna manera un poco inverosímiles, porque comprábamos brezo, mimbre, que cuando yo iba a China a comprarlo me sentía como Juan Valdés comprando café por los montes. Pues exactamente se compra igual, se compra por los pueblos, la cosecha y tal, una cosa maravillosa. Pero a la vez éramos la empresa número 1 en España en fabricación de tablets, ¿no? O sea que, pero todo obedecía al mismo esquema, éramos una empresa pues, organizada, 150 personas, de ellas 50 técnicos. Sinceramente, lo hacíamos bastante bien porque los mercados iban reconociendo que cada uno de esos productos que conseguíamos poner en el mercado pues tenían importancia y valor para el cliente final, ¿no? Bueno, en 2016 a final del 15, primero del 16, nos planteamos una cuestión. Nosotros veíamos los datos avanzados de lo que era la tarta, digamos, de las tablets en el mercado y veíamos que con esos datos avanzados que teníamos, que en los próximos años iba a descender la tarta, cada vez iba a ser un poco más pequeña después de la explosión que hubo en su momento y esa tarta nos haría nosotros, manteniendo la cuota de mercado, pues esto reducir las ventas aproximadamente en torno a 3 millones de euros por año, ¿no?
Así que, bueno, como una práctica habitual en las empresas de electrónica de consumo, pues lo que decidimos es salir a por otra familia que supliera un poco esas ventas. Y la única familia que encontramos fue la telefonía móvil. Hicimos unas terminales que funcionaron francamente bien durante un tiempo, que eran admitidas por el mercado, pero no a la velocidad que nosotros necesitábamos, y consecuencia de eso es que en el 2016 tuvimos un mal año. No nos salieron las cuentas, aprovechamos para plantear a los bancos una refinanciación. Estuvimos en la negociación más larga y más dura que he tenido en mi vida laboral hasta hoy. Aproximadamente nos llevó 5 años con 10 bancos distintos que pedían cosas ya no distintas, que eso tenía lógica, sino que eran incompatibles a veces las cosas de los unos con los otros, y finalmente esa refinanciación no la conseguimos echar adelante. Y la consecuencia que tuvo es que un negocio próspero que teníamos hasta ese momento, de un día para otro tuvimos que cerrar. Y lo voy a decir un poco más despacio. El trabajo de 20 años, el esfuerzo de 20 años, se fue de un día para otro por el sumidero. Pues seguimos para adelante. Sinceramente no queda otra. En mi casa comían, tuve la suerte extraordinaria de por entonces ya tener un equipo de personas que me han acompañado durante todo este tiempo y que tienen un mérito extraordinario en todos estos procesos. Y con una motivación interna también de no decepcionarles a ellos, decidimos avanzar. Hasta ahora hemos conseguido sacar la cabeza y bueno, no nos va mal. ¿Por qué os cuento todo esto? Os cuento porque había un punto de partida, ¿no? Que era el propósito. Y el propósito era sobrevivir. O sea, habíamos empezado en esta carrera desde cero, sin un aval, con una firma de nadie en el banco para poder echar adelante esto. Simplemente era al proveedor: ¿te importa que te paguen 90 días? Y venga, va, págame en 90 días. Pues venga, sal a correr, a vender y a cobrar antes de los 90 días para poder pagar. Sinceramente, así es como empezamos. Construimos todo esto durante mucho tiempo, con mucha ilusión, mucha energía, mucha pelea, que es un poco la clave de lo que quiero transmitir. Y esa pelea pues nos ha traído hasta aquí. Si hoy alguien me preguntara si realmente una trayectoria que ha tenido sus altibajos y tal ha merecido la pena, pues yo le diría claramente que sí, que ha merecido la pena, que ha sido difícil a veces, porque la vida es pelea, y que en todo caso la sensación de poder ser tú quien controlas tu vida, para mí y para mucha gente es importante. Y eso es lo que he sentido yo a través del emprendimiento, por decirlo de alguna manera. Lo que pasara, para bien o para mal, era fruto de mis capacidades, de mi tesón, de mis conocimientos, pero no puedo echarle la culpa a nadie de haber ido bien o mal o regular. Así que un poco el resultado de este primer propósito es este. Las peleas fueron estas que os he contado, y ahí quedan para vuestra reflexión. El segundo propósito. El segundo propósito lo he llamado progresar. Y la pelea fue China. Es que de alguna manera es mi campo de especialización. Y pido permiso, bueno, lo voy a hacer de otra manera. Os voy a recomendar un libro de Julio Ceballos que nos acompaña hoy aquí. Se llama ¿cómo? Ayúdame. Observando el arroz crecer. Vale. Realmente nos llevamos 15 años, pero yo le he dicho un día que podíamos haber sido gemelos separados al nacer,
porque no por el tipo de flequillo que tenemos los dos, sino porque verdaderamente su libro es coincido con él al 100% en el enfoque de todas sus cosas. Todas las experiencias que él cuenta las he vivido yo en algún momento y no le pongo ni una coma. No le puedo poner ni poner ni quitar una coma a ese libro maravilloso, que si quieres saber, a todos los que queráis saber algo de China, yo os lo recomiendo. Somos competidores, ¿eh? O sea, él tiene una consultora igual que yo, pero en todo caso el mérito le tiene él de haber tenido la capacidad de escribir un libro maravilloso y tener ya en la imprenta el segundo. Bueno, os decía, yo llegué a China por primera vez de casualidad porque alguien me invitó a participar de un negocio, un amigo que vivía en Dubái y que pensó, coño, este producto se va a vender mucho en España, se podría vender esta Navidad mucho en España. Y él a su vez tenía un amigo en China que dijo, bueno, este amigo de China que me lo compre y a lo mejor Ricardo, que trabaja con las grandes superficies, etcétera y tal, pues puede venderlo. Efectivamente nos puso en común, hicimos ese negocio, no nos salió mal. Pero tuvo consecuencia que aquel que estaba en China y yo nos conocimos, nos caímos bien y quisimos hacer alguna cosa juntos, que hicimos para después yo mismo seguir trabajando en esa dirección. Recuerdo la primera que fue a China, bueno, estrictamente la primera fue a Hong Kong, que es un lugar fascinante para los que no lo conocéis, muy similar, por ejemplo, a Manhattan, digamos, pero con la cantidad de la relación blancos-chinos cambiada, ¿no? En Manhattan hay un 20% de chinos y el resto pues blancos y negros y en Hong Kong pues pasa lo contrario, ¿no? Casi todos son chinos, pero por lo menos el 20 o el 25 son personas occidentales y por lo demás pues es un ambiente pues muy semejante a Manhattan, fascinante, con unos edificios maravillosos, gigantes, un skyline precioso. Bueno, allí es donde arribé por primera vez, pero mi primera experiencia real fue en China continental, fue un tiempo después cuando visité por primera vez Cantón, Guangzhou, la ciudad que luego, pues, en la que hemos tenido la oficina durante muchísimo tiempo, la ciudad en la que hemos vivido, mi familia y yo, durante una temporada también, y realmente, pues, aunque no les parezca a ustedes, pues yo soy un poco chino de Cantón, ¿eh? Realmente la primera vez que estuve allí fue para visitar una feria fascinante y absolutamente caótica. Yo sinceramente no daba crédito a lo que estaba viendo. Caótica porque les estoy hablando desde hace 25 años. Ustedes ya saben que las ferias normalmente están organizadas por sectores. Y aquella feria en ese momento, no es decir, aquí mismo pues es la feria de alimentaria o la feria del mueble, ¿no? Y luego dentro de la alimentaria pues están los del congelado por un lado y los embutidos por otro. Supongo yo, que tampoco he ido a la feria de alimentaria. Pero en este caso no estaba organizada por sectores, esta feria estaba organizada por provincias. Y realmente era maravilloso y absolutamente caótico ver una actividad descomunal comercial, pero como digo, muy caótica, porque en esos stands que no eran especialmente bonitos, sino eran prácticos y que exponían la provincia, exponían las fábricas de la provincia y literalmente en el mismo stand había tractores y sujetadores. O sea, como ejemplo un poco de la dificultad para poder encontrar nada. Pero lo que sí se veía es un bullicio y una actividad ya hace 25 años verdaderamente maravillosa, o al menos a mí me fascinó. Bueno, aprovecho para contarles que la feria de Cantón hoy está fuera de la ciudad, es más o menos 20 veces IFEMA, cerca de 80 campos de fútbol, es la feria, el recinto ferial más grande del mundo y se hace en ella la feria multisectorial más grande del mundo. Ahora ya está ordenada por sectores, pero es absolutamente inabarcable. Bueno, este ejemplo es un poco la evolución que yo he vivido en los últimos 25 años. Quería hablarles un poquito también cómo he visto yo que funcionaban las cosas en estos 25 años desde una perspectiva empresarial, ¿no? Yo creo que viví inicialmente una primera fase en la que los occidentales
yo entre ellos íbamos a China en busca de productos para nuestras empresas, las que buscábamos productos baratos, ¿no? Y sin embargo nos encontrábamos con un sector industrial incipiente todavía, que muy receptivo a nuestras sugerencias. Y se daba una conversación en la que nosotros preguntábamos: ¿y tú puedes hacerme este producto? Sí, sí, sí. ¿Y me darías este precio? Claro, claro, claro. Pues venga, pongámonos. Y decía el chino: vale, yo te lo hago, pero solo hay una condición: tú me enseñas a hacer el producto. Claro, entonces hubo una transferencia de know-how gratuito durante esta época, que fueron muchos años, que hicimos Occidente, que habíamos tardado muchísimos años en llegar a un nivel de producción, de fabricación, digamos, solvente, competente, y les pusimos al día prácticamente en 20 años. Algo que, vamos, no fue una característica de una conversación de dos empresas. Esto fue absolutamente mayoritario, y esta conversación se daba en todos los sectores, ¿no? Desde el consumo doméstico hasta los coches. Realmente esto fue muy bueno para China, entre otras cosas porque durante ese periodo, hasta ahora, los chinos han sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Y yo me pregunto si no hubieran tenido este ritmo, esta velocidad, si hubieran sido capaces, lo cual hubiera sido un problema para el resto de la humanidad. Así que también creo que esto de alguna manera es necesario. Pero por otro lado tuvo un coste para nosotros, en el que llevamos toda la producción de nuestras compañías, la externalizamos a otros países y la perdimos. En España lo perdimos el sector del mueble, del juguete, del calzado y tantos otros en todo el mundo. Nos desindustrializamos y les cedimos a ellos todo este propósito. Yo creo que ahora estamos viviendo un poco las consecuencias de ello, y países como el nuestro parece que solo nos vamos a dedicar a recibir turistas. Bueno, yo creo que esto podía haber sido de otra manera, pero tampoco vale la pena mirar atrás, porque eso te puede servir como referencia, pero tampoco nos va a arreglar en el futuro. Simplemente les estaba hablando de esa primera etapa en la que los chinos copiaban, nos hemos quedado todos con esas referencias, copiaban los que nosotros les pedíamos que hicieran, sobre todo. Pero esa etapa finalizó hace tiempo, y están desde hace muchos años también en una fase de desarrollo. Esos chinos aprendieron a hacer las cosas y son ellos mismos los que proponen hoy cosas al mercado, ¿vale? Todos esos pues, que íbamos allí en busca de esa cosa especial y tal que nos pueden hacer, resulta que ellos ahora son los que nos proponen cosas, ¿no? Esta fase todavía perdura, pero en mi opinión no es la última fase. La última fase es en la que probablemente estamos ahora, donde verdaderamente los chinos son los que innovan, los que van por delante, los que no solamente tienen las mejores máquinas del mundo instaladas en sus fábricas, máquinas que inicialmente fueron de origen japonés, americano o alemán, pero que hoy buena parte de ellas son máquinas chinas también. Hoy hay una capa de personas perfectamente formadas, muchas de ellas en universidades americanas y europeas, que han vuelto a su país y que están a la vanguardia de la innovación y tal. Verdaderamente esto vamos a llegar a un punto bueno, que en mi opinión tiene cierta lógica también. O sea, nosotros miramos desde Occidente a los chinos con cierto aire de superioridad, quizá porque hace 50 años, cuando murió Franco, para situarnos, o cuando murió Mao, nosotros teníamos una clase media acomodada que subsistía y que teníamos un país encarrilado, y ellos estaban por entonces comiendo sopa de piedra porque era lo único que podían comer. Realmente ellos han conseguido desarrollar durante todo este tiempo, y el punto ese al que yo digo que van a llegar es que al final no va a haber diferencias entre un occidental y un chino, como es natural. Todos somos humanos con el mismo nivel de inteligencia, y cada uno de nosotros pues esto dará de sí lo que da de sí.
hoy todavía, digamos, las grandes tecnológicas americanas parece que están a la vanguardia, pero resulta que la semana pasada hemos tenido una noticia, estábamos todos locos pasados de vueltas con el ChatGPT y las otras inteligencias alrededor, y resulta que hace una semana pues sale por ahí un chino que dice que se ha gastado 6 millones de dólares nada más y que ha preparado otra inteligencia artificial tan importante como el ChatGPT, que funciona mejor y que encima solo ha gastado 6 millones de dólares. Bueno, entre paréntesis, cosa que yo no me creo. Quiero decir, esto lo que sí es verdad es que han conseguido que con ese anuncio las acciones de Nvidia se descapitalizaran en 600.000 millones de dólares, creo que era la cifra. Esto es lo que pasó, pero con una nota de prensa. O sea, yo no me creo que 4 amigos en un garaje con 6 millones hagan esto, porque conozco cómo funcionan los chinos y yo lo que me creo es a un plan concreto de los chinos para que esa circunstancia pase y avanzar en la carrera tecnológica. Pero bueno, cierro paréntesis. El caso donde quiero llegar es que no vamos a tener nada que enseñarles a los chinos y es posible que muchas cosas las tengamos que aprender en el futuro de los chinos, ¿vale? Dos cositas que explican un poquito por qué pasan estas cosas, ¿no? Estas tres fases que acabo de compartir con vosotros. En mi opinión pasa por dos cosas. Lo primero, y permitidme que lo haga con un real tono de cierta admiración hacia las personas chinas. Las personas chinas tienen un componente emprendedor que lamentablemente no tenemos en Occidente. Antes me decía Sofía que llevaba 20 años explicándole a los jóvenes y tal, que había que emprender, y por como me lo decía, yo creo que era diciendo he tenido poco éxito en mi explicación, ¿no? Pero esto en China no hace falta explicarlo. O sea, realmente el carácter chino es un carácter absolutamente emprendedor. O no es emprendedor aquel que se coge, pide prestado el dinero a la familia y se coge a su propia familia y se va a 10.000 kilómetros de su casa a montar una frutería. Yo, sinceramente, me quito el sombrero por estas familias de chinos que han montado estas tiendecitas y tal y no sé qué. Que nosotros los vemos como los chinos. Pero los chinos tienen, entre otras cosas, un valor que no estamos demostrando los occidentales en muchas ocasiones. Vaya una crítica sesgada a la generación de mi hijo. Decía que siento cierta admiración porque son emprendedores, porque son gente familiar, son gente paciente. También hablábamos antes de bajar un poco aquí de este momento que vamos a vivir entre Trump y los chinos y tal. ¿Y qué pensaba yo? Pues sinceramente no lo sé. Pero lo que creo que puede pasar es que Occidente, representada perfectamente su bravuconería por el presidente Trump, tendrá éxitos a corto plazo, pero que esto a los chinos no les va a importar nada, porque su visión es a muchos más años vista. Realmente podemos tener un flash de una apariencia de cómo han podido los americanos con los chinos, pero en todo caso será un flash. Si miramos a 50 años vista, que es, digamos, empezar a hablar del medio plazo para los chinos, estoy seguro de que esa paciencia, ese carácter chino hará que sean una potencia hegemónica en el mundo. No necesariamente esto es malo. Nosotros antes la distribución en España pues la hacíamos nosotros, de repente llegaron las grandes superficies, eran francesas y se nos llevaron el negocio. Y lo notaron mucho los pequeños comerciantes. Lo han seguido notando cuando una empresa americana, a través de la venta online, también nos ha llevado toda la venta para otro lado. Bueno, pues que esto vuelva a pasar ahora con China y tal, pues esto no sé si tiene remedio, no sé si vale la pena esto intentar frenarlo como ahora pretende Europa con el tema de los aranceles y tal. Hombre, a mí me parece justo que se paguen aranceles, pero lo que no creo es que eso verdaderamente sea suficiente para parar, digamos, esta ola de lo chino que nos va a tocar gestionar. Bueno, les decía que
había dos motivos que permitían que todo esto que estoy contando podía pasar. Una era este carácter que tienen los chinos en general, y luego y otra cosa absolutamente determinante es digamos, el sistema chino de gobernanza, ¿no? Que efectivamente no es democrático, y no es democrático pues por una razón muy sencilla. La cultura china tiene 5.000 años, dicen ellos, quizás será algo menos. Bueno, son capaces de identificar con nombre el primer emperador, y creo que lo datan por el 2800 a.C. Pero en todo caso hay una civilización china, que es la única civilización que desde hace 5.000 años persiste hasta tiempos actuales. O sea, nosotros fue contemporánea de los egipcios, por ejemplo, de los griegos o del Imperio Romano, y se ha mantenido a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Bueno, pues ese sistema ha pervivido de dinastía en dinastía desde entonces, manteniendo su cultura más o menos en el mismo espacio físico, y como digo, de dinastía en dinastía, de emperador en emperador, hasta el famoso último emperador, Puyi, a principios del siglo pasado, que le sacan definitivamente la ciudad prohibida, y el tránsito es a la construcción de la nueva República Popular China, al Partido Comunista, y todo esto se hace sin tránsito. Es decir, encuentro cierta semejanza a cómo se han gobernado durante toda la vida, cómo se gobiernan ahora. En todo caso, si eso lo comparamos con nosotros mismos, nosotros hemos vivido distintas etapas, y hay una crítica en la que nosotros, después de la Revolución Francesa o las Cortes de Cádiz, dejamos de ser súbditos de nuestros reyes y pasamos a ser ciudadanos libres. Y la soberanía es individual y de cada uno de nosotros. Y como consecuencia de eso, el único sistema de gobierno posible es la democracia. Desde hace tiempo es absolutamente intrínseco en nuestra civilización, con el arraigo histórico, ¿no? Pues exactamente les pasa a ellos lo mismo. Sin embargo, no han tenido ese tránsito. Ellos aceptan por decirlo de alguna manera, seguir siendo súbditos de alguien que les dice lo que tiene que hacer. Y para mí hay una prueba de esa aceptación, sobre todo, y es que apenas hay disidencia. En un país de 1.400 millones de personas, conocemos a un artista que se gana la vida precisamente siendo el disidente, y no digo que haya otra, pero no es representativa. O sea, conocemos perfectamente la disidencia cubana o venezolana, que son países mucho más pequeños y que también en sus países tendrán represión cuando se manifiestan, pero la realidad es que apenas conocemos esa disidencia china. Y yo creo que no la conocemos porque básicamente no la hay, porque su sistema es básicamente aceptado por ellos. Y entonces esto lo que tiene es una consecuencia. Si ese sistema es el suyo, si este es el nuestro el único posible para nosotros, el suyo por lo menos aceptable para ellos. Si eso es así, su sistema es más eficiente que el nuestro. Y entonces en este mundo globalizado en el que estamos, nosotros nos pasamos el día diciendo que la paloma torcaz pasa justo por el río este y que me paren la obra, cuando ellos, hay un tío que dirá, traca por aquí, una autovía, coño, y esa casa, que me la quiten. Su sistema es mucho más eficiente. Por cierto, cuando le quitan la casa a ese tío, lo que le dan es otra, mejor en otro sitio, Además de que el tío entiende que, bueno, por el bien común, entiende que a veces pues hay que hacer sacrificios, y en esta ocasión lo ha tocado a él. O sea que realmente algo que nosotros no podemos hacer, ellos sí pueden, y el resultado final es más eficiente. Así que en este sentido, pues tengo que ser un poco pesimista, porque lo que preveo es que en el largo plazo, quizá no estemos aquí ya ninguno de nosotros, la hegemonía china va a ser predominante. La buena noticia para mí es que yo creo también que son gente pacífica,
que no son, que algo que lo mismo el mundo islámico que el mundo occidental, si tenemos el gusto por evangelizar y conseguir que los demás piensen con nosotros, en el caso de China, pues no es así. Y ellos se reconocen a sí mismos, por cierto, yo creo que mucho mejor que nosotros los occidentales, saben quién son, pero no tienen necesidad de convertirnos ni piensan nada de los infieles que no tenemos, no compartimos sus creencias o su... ¿Qué tal lo estoy haciendo? No, le pregunto al especialista en China que si estoy pasando un examen. Bueno, pues en verdad esto era, esto era lo que quería un poco compartir con todos vosotros, ¿no? Realmente el crecimiento de China ha sido brutal, sobre todo desde la muerte de Mao, que todavía hemos quedado un poco anclados con los comunistas ahí, la época de Mao. Bueno, a partir de la reforma y de la apertura, promovida por Deng Xiaoping y tal, todo esto cambió. Ahora hay una economía de mercado con características chinas, que es un poco, parece un contrasentido, pero que en todo caso a ellos les está dando muchísimo éxito. Y una aclaración un poco para acabar con este punto. Yo, como han podido comprobar, siento cierta admiración por el pueblo chino, por su cultura, por sus tradiciones, por su manera de ser. Eso no lo puedo ocultar, ni debo ni quiero, además. Pero la aclaración es que no pienso lo mismo del Partido Comunista. O sea, para los que me conocéis, pues tampoco requiere mucha aclaración. Es decir, el Partido Comunista de la época de Mao, después de la Revolución Cultural y del Gran Salto Adelante, pues se cargó a cerca de 60 millones de personas. Que porque sean chinos no dejan de ser personas. Esto ha pasado. Y la represión que hoy viven muchos que van a campos de reeducación, etcétera, yogures o tibetanos, etcétera y tal, pues también va en contra de mis principios y mi manera de pensar. Es más, para mí, es más anecdótico. Digamos, el concepto de libertad es un concepto que los chinos manejan de otra manera. Pero para mí, por eso digo que es más anecdótico lo que hacen pues con las redes sociales, etcétera, pues que están muy controladas, muy capadas, etcétera y tal. Bueno, pues esto es un poco anecdótico, pero hay cosas, por ejemplo, es un país en el que la pena de muerte se usa a diario. O sea, hay miles de personas. Amnistía Internacional no sabe cuántas porque no es capaz de medirlo, pero claramente pues deben rondar las 10.000 personas al año. O sea, verdaderamente esto no tiene que ver con el pueblo chino, esto con lo que tiene que ver es con los comunistas, ¿vale? Así que una vez que he hecho esta aclaración, para mirar bien el tiempo, pues pasamos al siguiente propósito, ¿vale? Este, simplemente les recuerdo, ha sido el de progresar y esa pelea china, pues que no he aclarado mucho, pero creo que ha sido suficiente, ¿no? Constante, pues con proveedores, con una salida personal de la zona de confort, en la que siempre estamos aprendiendo cosas, viendo cosas nuevas, etcétera. Bueno, ha habido una pelea constante que no por pelea ha sido un poco satisfactoria, ha sido muy satisfactoria, aunque ha sido una pelea dura. El tercer propósito que quería compartir con ustedes es le llamo contribuir. Y la pelea en concreta es el activismo cívico. Hace más de 20 años todavía ETA mataba. No sabíamos cuánto iba a durar, pero todavía por entonces mataba. Y además de eso había otra cosa que era me resultaba a mí especialmente chocante. Y es que en muchísimos países del mundo, igual Estados Unidos, que Alemania, que Francia por supuesto, que Italia o que China, el sentimiento nacional era un sentimiento pues, muy importante para ellos. Y eso en nuestro país era una auténtica anomalía. Al menos el 50% de la población, no voy a decir que odie la idea de nación, pero está muy cercano a ello. Y por entonces, hace más de 20 años, además de eso, había muchas personas que no nos atrevíamos a decir con mucha claridad que
nosotros nos sentimos cántabros porque es una extraordinaria manera de ser españoles. Pero el ser español era una cosa un poco de fachas. Así que con un pequeño grupo de amigos, que algunos están por aquí, decidimos montar eso, hace 20 años, una pequeñita asociación que llamamos Plataforma para la Unidad y la Libertad. No queríamos engañar a nadie. Estas son las dos cosas que queríamos defender. La libertad, que nos quitaban los etarras, y la unidad, que estaba mal defendida, porque por entonces era muy común oír que había nacionalismos buenos y malos, cuando nosotros ya teníamos la firme convicción de que no había nacionalismos buenos, en el sentido de que el fin último de estos nacionalismos era la independencia de un territorio de España. Entonces no podía haber nacionalismos buenos eso era absolutamente real, lo veíamos con claridad. Así que nos decidimos montar esa pequeñita asociación, al principio pues simplemente con la ambición de poder hacer alguna cosa, ¿no? Entre otras cosas, esta casa, que siempre nos acogió bien, nos permitió dar algunas conferencias pues con algún periodista o escritor que hablaba de estos temas. Quizá una de las cosas más destacadas que hicimos, ya la ha mencionado antes Manuel Ángel, que fue promover el monumento a las víctimas de terrorismo, que está en la península de la Magdalena, algo que, bueno, nosotros tuvimos el mérito de promover, pero que por otro lado fue un éxito de la ciudadanía, porque contribuyó todo el mundo a sufragar los gastos. El escultor Agustín Ibarrona, recientemente fallecido, pues no cobró, pero como pueden imaginar, es una obra porque por su tamaño y tal, la instalación, etcétera, fue costosa y que sufragamos entre todos. Con lo cual, nosotros solo hicimos canalizar el asunto porque debemos considerar siempre que ese es un éxito colectivo. No me volvieron a invitar una vez al año que hacen un homenaje a las víctimas en el monumento, no me volvieron a invitar, pero en todo caso eso no es lo importante. Lo importante es que ese monumento va a perdurar en memoria de las víctimas durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Dentro de esas cosas que hacíamos, un día cayó en nuestras manos un vídeo en VHS de un acto de Bastalla. En el acto de Bastalla aparecía allí un chaval de 25 años que sin papel ni nada se dirigía a un auditorio lleno de gente y con un desparpajo que a mí me pareció fuera de lo común, al menos, pues decía con una locuacidad extraordinaria pues lo que yo pensaba, lo que pensábamos mucho, ¿no? Ese chico se llama Santiago Abascal, y le invitamos a algunas de las cosas de la asociación. En particular, por ejemplo, recuerdo que fuimos a Fuenterrabía a homenajear ahí al rey Sancho, Expanarium Res, que habían un mes antes proclamado los vascos primer rey de los vascos. Pues le hicimos un pequeño acto de desagravio con nuestras banderas en Fuenterrabía, que tenía como su miguilla también. Invitamos a Santi a participar. Y luego en alguna cosita más, el caso es que nos fuimos conociendo, nos hicimos amigos y le propusimos hacer esa pequeña asociación que teníamos en Santander, hacerla de carácter nacional. Montamos la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que él presidía, y yo, de la que yo era vicepresidente. Estuvimos trabajando durante mucho tiempo con cosas que realmente quedaban bien también, como el curso de verano que hacíamos aquí en el Palacio de la Magdalena, o perdón, los premios a los españoles ejemplares que dábamos en la Comunidad de Madrid. El caso es que, nuestro propósito era reivindicar un sano patriotismo y creo que tuvimos nuestros pequeños éxitos. Creo recordar, aunque esto en verdad fue en tiempo de la asociación, antes de la fundación, tengo para mí una cosa que es que un día nos remangamos un par de amigos y en una manifestación de Bastalla en Santander, en San Sebastián, nos presentamos allí con 50 banderas de España que fuimos dando entre la gente, ¿no? Y pudimos ver, digamos,
Pues dos cosas. Por un lado, el miedo de mucha gente, ¿no? O sea, es real a poder coger una bandera de España. Eso de verdad es una experiencia que marca, ¿no? Y por otro lado, aquellos que se atrevían, la emoción con que cogían la bandera de España y tal. Eso, de alguna manera, a mí personalmente me dejó un poco marcado. Y tuvimos el acierto en ese día, además, que fue una manifestación en tiempos de Aznar retransmitida por Televisión Española, de ponernos en el ángulo de tiro entre la cámara y el estrado, ¿no? Mientras hablaba Maite Pagaza y algún otro allí, con nuestras banderas de España. Y se produjo una imagen en la que las banderas de España ondeaban delante de la cámara, también alguna icurriña, y lo hacían de forma amable, por decirlo de alguna manera, y creo que fue un gesto simbólico que produjo que a partir de ese momento en todas las manifestaciones de víctimas del terrorismo hubiera banderas de España. Y pasó lo que nosotros queríamos que pasara. Quizá fue de forma más casual que lo que yo estoy explicando ahora, pero eso pasó. O sea, os invito a tirar de hemeroteca, ver todas aquellas manifestaciones en Madrid de víctimas llenas de bandera de España, y si retrocedes verás que hubo una al principio y para nosotros quedó en que pudo ser esta. Bueno, son cosas, pequeñas batallitas del abuelo que, como sois mis amigos, pues os quiero compartir con vosotros, pero en todo caso, esto que va de propósitos, nosotros teníamos un propósito claro y estábamos trabajando por ellos. Tranquilos, en general, porque hoy no voy a hablar de política, porque estamos en un recinto que no tiene nada que ver con la pugna de los partidos, y eso merece un respeto, y porque algunos de vosotros, amigos míos, no tenéis las mismas ideas que yo. Así que hoy voy a pasar de puntillas por todo esto. Simplemente decir que en la fundación de NAES se produjo algo que tampoco buscábamos, y es que un grupo de personas nos conociéramos, nos hiciéramos amigos y tuviéramos confianza los unos con los otros para llegar a un momento que tuvo que ver un congreso del Partido Popular, donde este grupo preparó unas enmiendas a unas ponencias y fueron absolutamente aniquilados. Y este grupo, en el que yo no estaba, yo estaba en el trabajo interno y tal, pero yo nunca he pertenecido a otro partido que no fuera el mío. Bueno, dicho así, que ha quedado un poco tal, pero, pero bueno, es la verdad, es la verdad. Entonces, lo que quiero decir es que estas personas se decepcionaron mucho en aquel congreso, donde se les invitó a salir a liberales y conservadores, llegaron a la conclusión que ese partido no se podía cambiar desde dentro, y tomaron la decisión, precisamente de lo que quería hablar, de esa confianza que se había producido en ese grupo, como para poder dar un paso tan importante como querer montar un partido político. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí porque la historia a partir de ese momento es más conocida ya por todos, pero lo quiero dejar haciendo también un poco una consideración a la situación actual, ¿no? En la que yo me he despegado un poquito del partido, porque no sé si sabéis que yo tuve una responsabilidad nacional, que era la Vicesecretaría Nacional de Movilización Social, precisamente, y cuando se cambió de secretario general y pasó de Javier Ortega a Garriga, pues se pensó que había que amortizar esa vicesecretaría, y se absorbió para extinguirla de otra manera. Pero en todo caso, mis labores como vicesecretario desaparecían, y me dio a mí a pensar fue una oportunidad para repensar sobre lo que yo quería dentro del partido y tal, y me di cuenta de que yo no tengo madera de político, que no, o sea, yo tengo un sentimiento irrefrenable por trabajar por mis ideas, pero no necesariamente de canalizarlas con mi trabajo a través de un partido político. Un partido político es una herramienta absolutamente necesaria para poder conseguir las cosas que necesitamos. No podemos los ciudadanos vivir al margen de este tipo de cosas, porque tanto como que nos dieran igual, ¿no?
te compraremos el segundo libro, aunque te vayas. Hasta luego. Y, pero aparece lo mejor y lo peor de la condición humana. Me voy a quedar hoy para compartir con vosotros solamente con lo mejor. Y lo mejor que yo he vivido de las personas en el partido es los afiliados de base, la gente sencilla. O sea, hoy hay aquí algunas personas absolutamente ejemplares que dedican horas de su día sin mirar a otro lado, sin capacidad, o sea, sin pensar por algún momento que eso tendrá algún retorno personal para ellos, y dedican mucho tiempo por trabajar por sus ideales. Hablando de Carmen, de Pilar, las llamamos las chicas de oro, y son verdaderamente gente extraordinaria. Quiero mencionar también a los que me ayudaron en ese propósito, y particularmente destacar a dos que están sentados juntos, los tres, Luis, Jaime y Michel, que fueron extraordinarios colaboradores. Y como estos, mucha gente también en los pueblos, etcétera. Realmente me quedo con esta idea de la gente buena que hay luchando por sus ideas. Yo simplemente he querido ser útil en ese proceso mientras he sido capaz, y hoy creo que pues el partido, con la licencia que me da ser el afiliado número 16 del mismo, diré que tiene algunas cosas que mejorar, sobre todo en su organización interna, y esto es una cuestión que no va a ser fácil, porque se necesita pues también cierta humildad para reconocer errores, y esto en este tipo de estructuras pues es muy, muy difícil. Yo les deseo lo mejor, aunque no estoy seguro de que sean capaces de conseguirlo. Como no he sido capaz de conciliar este asunto a través del partido, y mi inquietud en estos asuntos sigue siendo la misma, pues me he entretenido colaborando con otras asociaciones en los últimos tiempos. Algunas de ellas que ayudé a fundar, que has mencionado, ¿no? Como la Asociación de Víctimas de Violencia de Género, contra la ocupación en Madrid, la ANAVID, de víctimas del coronavirus, y particularmente en la asociación que preside de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, que tiene todo el mérito para mí, el que Joaquín, el padre de Ignacio, fallecido, es el presidente, mi hijo Sergio es el vicepresidente, y me gusta colaborar con ello. Y mi proyecto más reciente en este sentido es que en los próximos días conoceréis que estamos montando una asociación que se llamará Atenea, y que presidirá Iván Espinosa Los Monteros, y que también nos va a ayudar a seguir trabajando en la misma dirección que venimos trabajando hasta ahora, en defensa de la nación y de la libertad. ¿Vale? Bueno, me he dejado para el final el cuarto y último propósito. Lo que pasa que este es el más importante de todos, con toda sinceridad lo digo, pero digamos, puede pareceros a todos también algo más sencillo, pero realmente nosotros lo hemos considerado verdaderamente importante. Este propósito lo he llamado la trascendencia, y la pelea, lo que ha habido que hacer para conseguir ese propósito es la familia, ¿no? Un proyecto compartido con mi mujer Eva, mi primera esposa, y la única, y la última, tranquilo, que quiero dormir en la cama, no en el sofá. Eso lo es desde hace 30 años. Los dos hemos sido bendecidos por Dios con 3 hijos maravillosos, 2 nacidos de nuestra sangre y una de nuestro corazón, 3 hijos que dan un total sentido de trascendencia a nuestra existencia. Nosotros permaneceremos aquí mientras ellos nos lleven en su corazón, de la misma manera que hoy viven en nosotros nuestros propios padres. Educar es la tarea más importante que hemos hecho nunca, y por otro lado es una pelea constante, una pelea que se hace convenciendo y cuya arma es el amor. Una pelea sin descanso, 24/7 y para toda la vida, y a la vez la pelea más gratificante.
Verlos crecer y convertirse en mujeres y hombres buenos, personas con criterios, forzadas y con ganas de comerse el mundo, es el mejor pago que su madre y yo podríamos recibir. Conseguir trasvasar con éxito los valores que nos inculcaron nuestros padres a nuestros hijos da un sentido superior a nuestra vida mortal. Este es el único de los propósitos que no cambiaría por ninguno de los anteriores. Y ahora ya, para ir acabando, decidí que escribiría lo que quiero que sea un poquito conclusión, así que vais a poder perder un poco de mi frescura en beneficio de la concreción de las ideas, que yo creo que es mejor, ¿vale? Vivimos en una época incierta, época marcada por pandemias, por conflictos bélicos, crisis económicas y sobre todo crisis de valores. Frente a estas circunstancias hay quienes optan por aprovechar la vida al máximo, disfrutando cada instante antes de que el destino intervenga para detenerlo. Pero esto no es nuevo. La humanidad ha estado reflexionando durante siglos sobre la invitación a aprovechar el ahora ante la certeza de la brevedad del tiempo, que es, como describe la RAE, el carpe diem. No me gusta mucho esta expresión, o al menos la utilización contemporánea de esta expresión, que parece que nos invita a aprovechar ese tiempo de forma poco trascendente. Parece que aprovechar es solo disfrutar, divertirse hasta el amanecer o tirarse en tirolina y subirlo a Instagram. Por eso estoy más cerca de la idea del tempus fugit, del que mi primo Pauli hace siempre gala. El tiempo vuela y la vida es una, sí, pero aprovechar la vida es darle un propósito, o varios. Pero la vida, cada una de nuestras vidas debe de tener un propósito. Reconocerle nos ayudará en este tránsito. Como dice mi hijo Sergio, parafraseando el título del famoso discurso de Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño, él dice, I have a mission, yo tengo una misión. Reconocer nuestra misión, reconocer nuestro propósito, dará sentido con mayúsculas a nuestra vida. Y no hay misión pequeña o grande. La misión debe estar alineada con los talentos que, como dones, hemos recibido cada uno de nosotros. Atender a nuestros padres, cuidar de un familiar o de un amigo enfermo, trabajar para llevar el pan a nuestra familia, educar a los hijos, dar amor a un niño que lo necesite, son misiones y propósitos trascendentes que pueden dar sentido a nuestra vida. Aunque en muchas ocasiones no somos nosotros los que elegimos nuestro propósito. A veces es la vida la que nos pone delante del mismo. Reconocerlo y aceptarlo, aunque duela, nos hace seres humanos con un propósito. En ocasiones podría ser que nos estuviéramos preparando para un propósito futuro, como le pasó a Ignacio Echeverría, que durante su vida se fue cultivando como una buena persona para el día crítico en el que unos terroristas en Londres entraron con una furgoneta a causar el mayor número de muertes posible. Él interpuso su skate, su monopatín, para salvar la vida de personas que no conocía, perdiendo la suya en el intento. O la vida de Joaquín, su padre, que ha sufrido la terrible desgracia de perder un hijo en tales circunstancias y cuyo mérito no es el sufrimiento, sino la actitud ejemplar de su vida frente al insoportable sufrimiento. Esa actitud que le ha llevado a consagrar su vida a divulgar los valores humanos que caracterizaban a su hijo Ignacio y del acto heroico que protagonizó. Que estuvo aquí Joaquín hace tiempo presentando, por ocasiones, presentando el libro. Ahora escuchad las palabras que decía un joven político español de principios del siglo pasado. La vida solo merece vivirse cuando en ella se realiza, o al menos se intenta, una obra gigante. Y nosotros no comprendemos otra mejor que la de crear la nueva España. Esto hemos de conseguirlo aún a costa de los mayores sacrificios, pues es 1000 veces preferible caer en el servicio de tal empresa que llevar una vida lánguida, falta de ideal, sin otra meta ni otra ambición que llegar al día de mañana. Lo contrario a tener un propósito es dejarse llevar, pasar por la vida sin pena ni gloria, criticando uno de los principales males de nuestra sociedad, echando la culpa de todo lo que nos pasa al empedrado y autoeximiéndonos de nuestra responsabilidad. Pero eso hay que tener valor, por eso hay que tener un valor para tener un propósito.
Y nadie ha dicho que esto sea fácil, más bien al contrario. De hecho, la vida es más difícil cuando uno tiene un propósito. Cuando uno tiene un propósito empieza la pelea. Recordad la definición, que no os la he leído, pero esto es lo que dice la RAE de pelea, ¿no? Afanarse, resistir o trabajar continuadamente para conseguir o vencer algo. Así que si el propósito es el destino, la pelea es el camino. Por eso hay que aceptar la pelea como forma de vida, y tener un propósito en la vida te hace libre. Para acabar, os voy a leer un poema, que se me he puesto la cosa así. Voy a leer un poema que conocéis seguramente bien, pero que os lo leo porque en verdad os voy a compartir con vosotros mi herencia. Es lo que mi padre me dejó antes de que se le llevara su cabeza el Alzheimer, pues las pocas cosas que me pudo dejar fue un pergamino con este poema, y que yo considero verdaderamente el espejo en el que me miro cada mañana. Es el conocido See If de Rudyard Kipling, ¿no? Dice así: si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también aceptas que tengan dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera. O si, siendo engañado, no respondes con engaños. O si, siendo odiado, no incurres en el odio. O aún así, no te las das de bueno ni de sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen. Si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo. Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar a los necios. O ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas a una sola jugada y perder, y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados, y así resistir cuando ya no te queda nada, salvo la voluntad que les dice, resistid. Y si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud, o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común. Si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos pueden contar contigo, pero no demasiado. Si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Y lo más importante, será su nombre, hijo mío. Pues nada, así tan melancólico me despido de vosotros. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias a Ricardo Garrudo por esta intervención, y ahora tenemos unos pocos minutos para que, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, haga una seña, le pasarán el micrófono y puede formular la pregunta. Adelante. Le voy a hacer la pregunta. Mire, yo soy laborólogo y gerontólogo y le voy a hacer 2 recomendaciones como empresario. Fenomenal. Tomo nota. Una, en Japón han empezado ya, y en Inglaterra hicieron hace unos años, a aprovechar el talento y las capacidades de los jubilados. ¿De los, perdón? De los jubilados, que van a seguir trabajando de otra manera, sí, pero trabajando. Los empresarios deben de empezar, porque ya digo que en Japón han empezado... ¿Pero se dirige a mí como empresario o como próximo jubilado? No, como empresario, como empresario. Y la segunda es una cosa que no se habla. Tiene usted razón en oponerse al rebajar de 40 horas. Esto no es muy importante. Pero hay una cosa que no se habla, que es muy importante para los trabajadores y para los empresarios. Es la pensión empresarial. Yo la tengo. Yo trabajé 35 años en una empresa y tengo 2 pensiones, la pública y la empresarial. Se llama de empleo. Esa es muy importante, porque los trabajadores van a vivir mejor y los empresarios van a vender mejor. O sea que es una cosa de doble cuestión, que es lo bueno.
Muy bien. Ser bueno para los empresarios y bueno para los trabajadores. Esas dos cuestiones, ¿qué opina usted de eso? Bueno, poco tengo que opinar porque verdaderamente esto daría para largo, pero tomo buena nota y voy a buscar acerca de sus sugerencias para conformarme una opinión un poco más rigurosa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muy bien. Uy, Sí. Hay un libro que se publicó más o menos recientemente, Después de la Nación, de José María Marco. Me gustaría saber si lo conoces o si tienes alguna opinión. Me parece interesante. Pues sinceramente no lo conozco. Lo que sí conozco es a José María Marco, en la que tengo la más alta de las consideraciones. Es un gran intelectual español que ha hecho mucho por la nación española con todos sus ensayos y particularmente este libro no le conozco. ¿Alguna otra pregunta? Nadie tiene más. Sí, aquí. Esto fácil, que te veo. Está conectado. Bien. Muchas gracias por las palabras de antes. Dos cosas. La primera, ¿te arrepientes de alguien, perdón, de algo? No te has equivocado, Y la segunda, la Unión Europea y la soberanía española. ¿Crees que puede llegar el momento de hacer un replanteamiento de lo que es el futuro de la Unión Europea una vez que el Brexit ha sucedido? Hay cierta división estratégica y hay yo creo que un hartazgo en la ciudadanía europea hacia las instituciones europeas. Respecto a la primera, Luis, claro que me arrepiento de muchas cosas, pero no te las voy a contar. O sea, pensar que uno lo hace todo bien en la vida es totalmente absurdo y equivocado. Y seguro que hay mil cosas que he podido hacer en algún momento de otra manera. Pero de lo que no me arrepiento es de haber dedicado todo el esfuerzo posible a las cosas que verdaderamente me importaban. Para mí siempre ha sido muy importante, al meterme a la cama, en el momento de meterme a la cama, taparme con las sábanas y pensar si en verdad estoy contribuyendo, en mayor o menor medida, eso no es tan importante, pero si estoy contribuyendo a las cosas que de verdad me importan. Y no soy persona además de mirar para atrás, me gusta conducir mirando para adelante y por supuesto que me arrepiento de muchas cosas que no te voy a contar. Y respecto a la Unión Europea, pues me daba la respuesta para largo, pero yo creo que el problema no es tanto de la Unión Europea como de los europeos. O sea, yo lo que echo en falta es que no sabemos bien quién somos y eso nos genera grandes problemas. O sea, realmente a los chinos o a los americanos, nuestros grandes, digamos, competidores en términos de mercado y tal, saben todos perfectamente quién son. Y luego los chinos siempre de una manera y los americanos de dos, más woke o menos woke, o más trampista o menos trampista, pero siempre van a pelear por una determinada visión que va a hacer más grande a su nación. Y sin embargo, en Europa esto no pasa, no sabemos quién somos, no reconocemos nuestras raíces judeocristianas, no reconocemos, verdaderamente no sabemos quién somos, como consecuencia lo único que sabemos hacer es legislar y ponernos lo más difícil a todos, cuando en verdad tendríamos otras muchas cosas que hacer. Estos días es patético. O sea, las aportaciones de Europa a la innovación últimamente es el famoso taponcito este de Rajoy. Claro, esto, pues nada, una gran aportación. Mientras otros hacen inteligencias artificiales, nosotros hacemos tapones que no se caen. Pues o sea, yo creo que algo tenemos que repensar, vamos. Más allá, o sea, por supuesto, yo creo en la soberanía nacional. Yo respeto mucho a los portugueses, respeto mucho a los franceses, veo que compartimos ciertas cosas, pero sé distinguir perfectamente la historia de Francia, la de España y la de Portugal. Somos tres
naciones distintas, probablemente con momentos distintos, con ambiciones distintas, con personas distintas, y yo creo mucho en la soberanía de los países. O sea, ojalá nos ayudara una herramienta como una Comunidad Europea para algunas cosas, que creo que nos ayuda, pero no para otras. Hablando de Europa. No es que me haya cortado pero yo te quería preguntar. Hoy ha saltado la noticia de que parece ser que el Parlamento Europeo ya ha institucionalizado de alguna manera hacer un organismo para controlar que los resultados de las votaciones en los países sean acordes con el pensamiento, digamos, que la burocracia del Parlamento Europeo quiere, ¿no? Esto es una cosa, para mí, yo pienso totalmente como tú, creo que ya lo sabes, pero vamos, yo defiendo España y cada uno que defienda lo suyo, lo cual no quiere decir que no tengamos un criterio de que debemos estar unidos en muchas cuestiones. Pero estamos llegando a un extremo, ¿qué te parece a ti? Que es catastrófico para toda Europa y para lo que son las nacionalidades. ¿Cómo es posible que haya un organismo en Europa que quiera controlar, que como ha ocurrido en Rumanía, si no me gusta el resultado de la votación, lo anulo? Eso es, para mí es... Ahora lo hacen con Rumanía, Espérate un poco, detrás con quién lo quieren hacer. Estate contento mientras no deleguemos ese trabajo a Venezuela, ¿eh? Que todo puede pasar. Bueno, pues efectivamente eso son pérdidas constantes de soberanía que estamos teniendo las naciones, que parece que cada decisión desagregada del resto es una decisión sin importancia, pero que las miras en conjunto, y en España en particular hemos tenido una pérdida de soberanía extraordinaria hacia Europa y hacia las comunidades autónomas, y hoy España empieza a ser pues prácticamente una cáscara, solo nos quedan los jueces. Muy bien, Bueno. pues muchísimas gracias a Ricardo Garrudo por esta magnífica conferencia. Muchas gracias a ustedes por su presencia esta tarde aquí en el Ateneo, y también a quienes nos han seguido a través de la transmisión en directo en la página web del Ateneo de Santander. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Enhorabuena, y vamos a despedirle con un fuerte aplauso. Muy bien.